Fulanita estrena continuamente nueva ropa y yo siempre con lo mismo, porque quiero impresionar a los demás. No pierdas tu tiempo, mi hermanito. No pierdas tu tiempo, mi hermanita. El mundo así vive, queriendo impresionarse el uno al otro, en competencia el uno con el otro. La iglesia de Cristo no debe de vivir así. La iglesia de Cristo debe de vivir para impresionar a Dios, agradar a Dios. Señor, quiero que te agrades con lo que estoy haciendo, quiero que te agrades con mis decisiones, con mis actitudes, quiero que te agrades con cómo estoy vistiendo. Aprendiendo a comer. No va a ser menos espiritual el hombre porque come ciertas comidas incorrectas o que no son convenientes. No, sigue siendo espiritual. Puede ser que siga un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, un hombre de oración, un hombre que ora mucho, pero posiblemente esté muy bien en lo espiritual, pero todo enfermo, decaído y débil en lo físico. ¿Por qué razón? Porque lo que entra por la boca no contamina el alma ni el espíritu del hombre, pero sí contamina el cuerpo del hombre. La etiqueta del cristiano. Cuando una mujer se viste provocativamente, anda exhibiendo su cuerpo, anda provocando con su vestuario, ¿qué está haciendo? Se está colgando una etiqueta diciendo: valgo poco, no me voy a respetar, me puede faltar al respeto cualquiera, ando exhibiéndome como que no valgo nada, no estoy presentando dignidad, tengo una etiqueta de barato. Pero el cristiano no debe de tener una etiqueta de barato. El cristiano debe de tener la etiqueta de que es redimido por la sangre del Cordero de Dios, la etiqueta de que vale mucho, costó precio de sangre, y tenemos que reflejar el precio que valemos acá adentro, lo tenemos que reflejar por afuera. Hermosura espiritual. Tus hijos te alabarán en la puerta, tu esposo estará en ti confiado. ¿Por qué? Porque mirará ese atavío glorioso del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, del temor de Dios, cubriendo tu corazón, cubriendo tu vida. Y quiero decirte, ninguna modelo de televisión hará competencia contigo. Si tú puedes tenerlo de adentro, ninguna modelo de televisión competirá con quién eres tú, con lo que tienes tú. Si aprendes a cultivar los principios de adentro antes que los de afuera, no va a haber competencia para ti. Adicionales a este álbum encontramos los temas: las amenazas de la mujer, el peligro del oro. Para obtener este álbum, llámanos al área 323-589-5282. Aleluya. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor en esta hermosa y preciosa mañana. Dice el Señor a través de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a estar hablando en esta mañana de lo que es el nuevo nacimiento, de el nacer de nuevo o el renacer, como la palabra de Dios le llama. Cómo Dios nos ha preparado para nacer como vencedores, como triunfadores, para vencer como conquistadores, para poder nacer ahora
de una manera diferente, en un nivel diferente, en un aspecto diferente. Nicodemo, un maestro de Israel, se acerca al Señor a preguntarle o a decirle: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, no podrás ver las maravillas que Dios puede hacer. Y dice que Nicodemo le dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podré entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? El Señor no estaba hablando de un nacimiento físico donde iba a entrar al vientre de su madre y nacer. Y el Señor se lo explica y le dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le habla de ver el reino de Dios, y segundamente le habla de entrar en el reino de Dios. Y le dice: tienes que nacer de nuevo para hacer esto. No nacer físicamente, no nacer de la carne, sino nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Tienes que nacer espiritualmente, no físicamente. No vas a nacer con otro cuerpo, con otra fisionomía. El cuerpo va a ser el mismo, pero lo que va a cambiar es el corazón, es el alma. Lo que va a cambiar es tu mente, tu forma de pensar. Lo que van a cambiar son tus acciones. Va a cambiar tu estilo de vida. No te voy a cambiar por afuera, Nicodemo, pero te voy a cambiar por adentro. Por afuera ya naciste y así vas a vivir hasta que mueras, pero por adentro yo puedo cambiarte, puedo transformarte, puedo hacer una obra maravillosa en tu vida. Ahora dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí quiero centrarme para iniciar en esta mañana. Dice primeramente que hay que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo para poder entrar, para poder ver el reino de Dios, para poder entrar al reino de Dios. Pero le repito, el nacer de nuevo no es en un aspecto físico, no es nacer humanamente, es nacer de parte de Dios, nacer del Espíritu de Dios. La semana pasada mirábamos aquel pasaje de Corintios 15, donde nos dice que el primer Adán era alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Y miramos cómo el alma viviente trae las mismas cualidades de Adán, trae las mismas fragilidades, limitaciones, pero el espíritu vivificante trae la vida, trae la victoria. Por un hombre entró la muerte, por el alma entró la muerte. Alma viviente, Adán, que representa nuestra alma, pero por un hombre, espíritu vivificante, que es el Señor Jesús, entró la vida, vino la restauración. Quiere decir que el Espíritu es el que nos restaura, es el que nos da nueva vida, es el que nos da el impulso para caminar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Es el que provoca un deseo de agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios o sentir agradar a Dios por sí mismo. Todo el que siente agradar a Dios, el que siente buscar a Dios, si usted en un momento dice: yo tengo un deseo tan profundo de buscar a Dios, no piense que es porque usted es muy bueno y muy bondadoso y muy lindo. No es por usted. La Biblia dice, el Señor Jesús hablando: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le envía hacia mí. Quiere decir, el Padre habla del Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Si Dios, que es Espíritu, no provoca el deseo en el corazón de una persona de decir: necesito de Cristo, tengo que ir a Cristo, aunque le diga medio mundo: acércate a Dios, el hombre dirá: ¿para qué? Yo así estoy bien, yo no siento hacer eso, yo no tengo necesidad, y se excusa delante de tantas cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios le comienza a provocar ese deseo, aunque le prohíba el esposo y aunque le prohíba quien le prohíba, ella dice: yo necesito buscar a Dios, yo necesito acercarme a Dios, yo necesito una bendición especial de parte de Dios. Aleluya. Si me explico, es un sentir provocado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios quiere glorificarse de una manera especial. Pero dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primeramente el versículo 5 decía: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Es importante nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a entrar en el reino de Dios. Cuando habla de entrar en el reino de Dios, no está hablando únicamente de que un día vamos a morir y vamos a entrar a la gloria de Dios y vamos a estar con el Señor. No está hablando de eso solamente. Cuando habla de entrar en el reino de Dios, está hablando de entrar en la presencia de Dios, de entrar en esa dimensión espiritual donde uno puede contemplar a Dios, gozar de Dios, recibir los beneficios de Dios, disfrutar de la gracia de Dios. En otras palabras, el Señor Jesús lo dijo de esta manera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino a esta tierra, se puso a la disposición de los hombres para que los hombres pudiéramos entrar, podamos tener beneficios, podamos tener un privilegio especial. En otras palabras, es como que Dios ha puesto una embajada del reino de los cielos en esta tierra. Cuando usted, hermano, cuando usted es de un país como México, Guatemala, y está en este país y usted dice: yo necesito tramitar algunos papeles que me corresponden a mi ciudadanía, a tantas cosas, ¿verdad? Pero no puedo ir o no quiero ir hasta Guatemala. No necesita ir hasta Guatemala, no necesita ir hasta México. ¿Por qué? Porque aquí en este país hay una embajada mexicana, hay una embajada de Guatemala, de El Salvador. Entonces, cuando usted busca esa embajada, usted llega a esa embajada y es como si estuviera en su país, es como si estuviera en México o en Guatemala o en El Salvador. Puede tramitar los papeles que quiera, los documentos que quiera, porque es una representación de México o de Guatemala o de El Salvador. Es como un pedacito de aquel país plantado, asentado en este país, donde puede uno ir y recibir los beneficios o tramitar lo que necesite. Pues dice el Señor: hijo, no necesitas ir allá al reino de los cielos arriba para poder arreglar tu situación conmigo, fortalecerte en mí, gozarte en mí, disfrutar de mí. Hay una embajada que yo he establecido aquí en esta tierra y puedes entrar a esa embajada y puedes gozarte y puedes tramitar todo lo que necesites. Necesitas fuerza, necesitas ánimo, lo que necesites. Ahí está la bendición para tu vida. No tienes que ir muy lejos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo basta con confesar con la boca y creer con el corazón. Comenzar a confesar y a creer lo que estamos confesando. Entonces el reino de los cielos se ha hecho presente para nosotros, está a nuestra accesibilidad. Y le dice el Señor a Nicodemo: para entrar al reino de los cielos necesitas un pasaporte, necesitas una credencial. ¿Y cuál es esa credencial? Tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es lo que te da ingreso a la presencia de Dios, a contemplar la gloria de Dios, a entrar al reino de los cielos. Si no has nacido de nuevo, no importa lo bueno que seas, lo justo que seas, la religión que tengas, las religiones no te meten a la presencia de Dios, las religiones te esclavizan, pero el nacer de nuevo te mete a la presencia de Dios, te muestra un gozo inefable, incomparable, te enseña cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios te enseña. Son las que Dios te enseña y te muestra. ¿Por qué razón? Porque Dios está haciendo algo especial en nuestras vidas, pero lo hace a través de meternos a su reino, de meternos a su presencia. Ahora, vamos con el versículo 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que dice aquí el Señor es esto: aprendan a entender, dice, y no se engañen. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De qué está hablando? Lo que es nacido. Todo lo que nace en nuestra vida. ¿Cuántas cosas nacen en nuestra vida? Muchas cosas nacen día con día. Nacen pensamientos, nacen sentimientos, nacen deseos, nacen acciones, planes, proyectos, propósitos. Todo lo que nace en nosotros
hay una pregunta de parte de Dios. ¿De dónde está naciendo lo que nace en nosotros? ¿Está naciendo de la carne o está naciendo del Espíritu? ¿Quién es quien está provocándote a sentir lo que sientes? ¿Quién es quien está provocándote los pensamientos que tienes? ¿Quién es quien está provocando las acciones que realizas? ¿Es la carne o es el Espíritu? ¿Es una relación con Dios o es una relación con el mundo? ¿Es el primer Adán o es el postrer Adán? ¿Es el Adán que era alma viviente o es el postrer Adán que era espíritu vivificante? El primer Adán, que era alma viviente, es la carne. Es una señal, una manifestación del alma. Y el alma piensa en yo, piensa en satisfacerse, piensa en gozarse. Por eso Eva miró la fruta y le era agradable, y la serpiente le dijo, come, y ella comió y comenzó a participar de aquello, y ella le dio a su marido igual como comió él, como comió ella, comió él. ¿Por qué? Porque eran almas vivientes. El alma tiene más limitaciones, debilidades, está propensa a caer como cayó el primer hombre, la primera mujer, aunque eran perfectos en naturaleza en un momento antes de que entrara el pecado, pero aún así fueron engañados. Si ellos, que estaban en esa condición, fueron engañados como almas vivientes, ¿qué es lo que nos hace creer que nosotros como almas vivientes no seremos engañados? Sí lo seremos. Seremos manipulados por nuestros deseos, por nuestros antojos, por lo que deseamos, por lo que miramos. Eva miró y vio que era agradable a los ojos y fruta codiciable para comer. ¿Qué es lo que estaba pasando? Su alma viviente, ligada a lo terrenal, mirando lo que el hombre mira, queriendo probar, gustar, saborear lo terrenal. Pero después dice la palabra que viene Cristo, espíritu vivificante, y también fue tentado de igual manera. Estaba en el desierto el Señor al comenzar su ministerio, y llega el diablo y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Verdad que tienes hambre? Cámbialas y cómete estas piedras convertidas en pan para que sacies tu hambre. El Señor tenía hambre, como hombre tenía necesidad, pero el Señor era más que alma viviente, era espíritu vivificante, aleluya. Él no iba a acceder a la tentación del alma, Él iba a vencer y a triunfar, Él iba a conquistar, aleluya. No conquistó por medio de su alma, conquistó por el poder del Espíritu que confortó aquella alma. ¿Sí me explico? Entonces, cuando miramos que el Señor fue tentado, el Señor vence, el Señor triunfa, el Señor alcanza la victoria completa para Él y para nosotros. El Señor no fue vencido, no fue derrotado como Eva fue derrotada, como Adán fue derrotado, sino que Él venció por medio del Espíritu, venció. Alma viviente, espíritu vivificante. Ahora el Señor nos habla y nos dice, ahora vean ustedes, dice, entiendan esto, tienen que nacer de nuevo y tienen que entender que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo es. Lo que es nacido de la carne, ¿qué quiere decir? Repito, no estoy hablando solamente de un nacimiento de cuando nacimos físicamente, tampoco estoy hablando solamente de un nuevo nacimiento de cuando creímos en Cristo y dijimos, ya nací de nuevo. Es que cada día tenemos que morir a algo de la carne y cada día tiene que nacer en nosotros algo nuevo del Espíritu. No es una acción de una vez y ya nací de nuevo y ya se quedó en el olvido. Sí, ya nací de nuevo, hermano. Ya me conozco esa escritura, yo ya nací de nuevo. Eso no se aplica a mí. Si pensamos eso, ignoramos lo que dice la palabra. Porque el nacer de nuevo no es una acción de una sola vez, es una continua acción. Tengo que ir renaciendo. Diferentes áreas en mi vida tienen que ir naciendo de parte de Dios, cambiando de parte de Dios, para que Él sea glorificado en mi vida. La carne tiene que ir muriendo y el Espíritu de Dios tiene que ir provocando un nuevo deseo, un nuevo engendramiento en mi vida para gloria de su nombre. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Un ejemplo clásico que les he compartido muchas veces, el ejemplo de Abraham, que tuvo 2 hijos. Dice que el primer hijo fue llamado Ismael, fue conforme a la carne, pero vino después Isaac, el segundo hijo, que fue conforme al espíritu, a la promesa de Dios. Aunque lo engendró en su vejez, ya no podía tener hijos. Sara era estéril y le había cesado la costumbre de las mujeres. Era imposible tener familia, pero Dios hizo un milagro. Es decir, fue la obra de Dios en aquella vida produciendo aquel nacimiento. Dice la palabra que Ismael e Isaac siempre tuvieron problemas, luchaban, batallaban. Ismael quería perseguir, golpear, maltratar a Isaac. Así sucede en este tiempo. Hemos nacido de la carne como un nacimiento físico de nuestros padres, pero después nacimos de parte de Dios cuando creímos en Cristo Jesús. Pero siempre Ismael persigue a Isaac, siempre la vida carnal persigue a la vida espiritual. En otras palabras, nos quiere oprimir la carne, nos quiere descontrolar, nos quiere desviar, nos quiere afligir. La carne quiere aprovecharse, quiere maltratar al espíritu, no quiere hacer lo que el espíritu quiere. No quiere satisfacer la necesidad del espíritu. La carne dice estoy cansada, la carne dice no siento hacerlo, la carne dice ay después, la carne dice no tengo tiempo, la carne dice algún día lo haré. Pero el espíritu dice hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable delante del Señor, hoy tengo que hacerlo, hoy tengo que alabar a Dios, hoy tengo que cambiar de vida, hoy tengo que arreglar mi vida con Dios, hoy tengo que hacer lo que tengo que hacer. El espíritu quiere obrar, quiere accionar. Ahora, nosotros muchas veces, le repito, damos a luz diferentes acciones, diferentes sentimientos, diferentes pensamientos. La pregunta es, ¿quién está engendrando lo que está naciendo en nosotros? Si lo está engendrando la carne, como Ismael. Hermanos, Abraham amaba a Ismael porque era su hijo, se apegó a Ismael. Llegó el momento que Sara, su mujer, le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Corre a esta mujer con su hijo, ya no los aguanto, no los soporto, échalos fuera. Y dice la palabra que a Abraham le pesó en su corazón lo que le dijo Sara, que él no quería echar fuera a su hijo, era su hijo, lo amaba, lo engendró, lo miró nacer, lo miró crecer, se apegó a él. Así nos apegamos nosotros muchas veces a obras de la carne que realizamos, acciones que engendramos en la carne y que las miramos crecer, nos apegamos a ellas, caracteres, actitudes, reacciones, conceptos, ideas, formas de pensar, tantas cosas a las que nos hemos apegado y decimos es que yo así soy y nos apegamos a ello. Y el Señor nos dice, echa fuera a esa esclava con su hijo, echa fuera ese fruto de la carne. Señor, pero yo no puedo, es que estoy tan apegado a él, a ella. No importa cuán apegado estés, échalo fuera, porque no va a heredar la esclava con la libre, no va a heredar Ismael con Isaac. En Isaac te será contada descendencia, en Isaac te bendeciré, en la promesa de Dios, en el Espíritu de Dios, pero no en la carne. Aleluya. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando miramos que aquí dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, muchas veces nosotros engendramos obras en la carne, engendramos deseos en la carne, nos apegamos a ellos, los alimentamos, engendran y los damos a luz. Y toda nuestra vida le pedimos a Dios, bendice a este Ismael, bendice esta acción, bendice este proyecto, bendice este deseo que tengo, Señor. Dame la fuerza para alcanzar esto, para lograr esto otro. Y estamos pidiéndole a Dios que bendiga lo que muchas veces no ha sido engendrado por Dios, por su Espíritu, sino que ha sido engendrado simplemente por la carne. Es un deseo de la carne y no un deseo de Dios. Es un propósito de la carne y no un propósito del Espíritu. Y cuando nosotros le decimos, Señor, bendice, bendice, tú le podrás orar a Dios, ayunar y rogar y suplicar que bendiga a Ismael, y nunca va a venir la bendición que tú quieres sobre Ismael. Las obras de la carne no las podrá bendecir Dios. Lo que Dios bendecirá serán las obras del Espíritu, lo que el Espíritu engendra
engendra en tu vida, eso no tendrás ni que pedirle que lo bendiga. Automáticamente lo bendecirá, automáticamente te apoyará, te respaldará. ¿Por qué? Porque Él reconoce lo que es suyo. El Espíritu reconoce lo que es de Él. Todo lo que el Espíritu engendra, Él lo reconoce como su hijo. ¿Sí me explico? Porque Él es quien lo engendró. Todo deseo que es engendrado por el Espíritu, el Espíritu lo reconoce y dice: este es mi hijo, esta es mi meta, este proyecto que tienes también es mío porque yo lo engendré en tu corazón. Este propósito que estás buscando alcanzar es mío, yo lo engendré y lo reconozco, y te voy a apoyar a levantarlo hasta que llegues a realizarlo como yo quiero que lo realices. El Señor te fortalecerá, te dará los medios, te equipará, te capacitará con lo que necesitas. ¿Por qué? Porque Él es el que engendró aquello. Dios reconoce lo que es de Él. Dios reconoce lo que engendra, que es de Él. Eso es lo que Él respalda, lo que Él apoya. Pero nosotros muchas veces queremos que Dios apoye o respalde las obras, los deseos, los hijos espiritualmente hablando que tenemos en cuanto a nuestra carne, que fueron engendrados por un deseo con el mundo, por un antojo de la carne. Y queremos que Dios lo bendiga y lo prospere, y muchas veces nos frustramos porque no miramos la bendición que quisiéramos mirar de parte de Dios en aquel proyecto, en aquella meta, porque nunca le pedimos a Dios dirección. Lo hicimos porque nosotros quisimos. Nosotros nos gustó aquello, nosotros sentimos hacerlo, pero nunca le pedimos a Dios. Y algunas veces le pedimos a Dios y Dios nos dijo: no lo hagas, y nosotros aún así nos aferramos y dijimos: de todos modos lo voy a hacer. Y que al cabo que Dios cambiará de pensamiento, que al cabo que Dios con el tiempo lo bendecirá. Dice el Señor: lo que es de la carne, carne es, no va a cambiar. Lo que es engendrado por la carne no va a cambiar, se va a mantener como carne. Lo que es engendrado por el Espíritu, Espíritu Santo es. Eso es lo que va a triunfar, eso es lo que va a lograr un propósito maravilloso en los ojos de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa y bendecida mañana. Vamos a la palabra rápidamente. Vamos a la palabra. Primera de Juan. Quiero confirmarle rápidamente lo que estamos mirando. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a mirar lo que dice el versículo 4 y 5. Amén, mis hermanos, ¿lo tenemos? Vea usted lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Oiga bien: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 4 comienza diciendo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que nace de Dios nace para vencer. Solamente para eso nace. Todo lo que nace de Dios nace exclusivamente para vencer. Por eso dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nada, ni una sola cosa, ni lo más mínimo que nazca en tu vida de parte de Dios será vencido por el mundo. Todo lo que nace de Dios en tu vida vencerá al mundo. Pero todo lo que nace en tu vida de tu carne será vencido por el mundo. Porque la carne es arrastrada por el mundo, es atraída, es seducida por el mundo, mientras de que el Espíritu vence al mundo. Y aquí dice: todo lo que nace de Dios vence al mundo. Entonces nosotros muchas veces hemos estado enfrentando una batalla, queriendo cambiar sin nacer de nuevo. Es decir,
quiero mejorar este hábito. Quiero ser más paciente y me propongo y digo, soy muy impaciente, ya voy a ser más paciente y comienzo a esforzarme y a querer trabajar y a querer mejorar y estoy esforzándome y luchando por ser paciente. Fallo y fallo y fallo y fallo y al último me doy por vencida y muchos hermanos terminan sintiéndose frustrados. Es que yo no soy paciente, yo ya traté, yo ya me esforcé, yo ya traté, hice esto, hice el otro y yo no puedo ser paciente. No puedo, se dan por vencidos, fueron vencidos por el mundo, no lograron ser pacientes. ¿Por qué? Porque están tratando de vencer las adversidades del mundo con una paciencia que no ha sido engendrada por Dios, sino una paciencia que es producto de un buen deseo, de un buen sentimiento del alma, pero no es engendrada por Dios, no es directamente producida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero que comprendamos esto. Muchos hermanos se sienten defraudados, se sienten derrotados porque tratan de cambiar áreas en su vida, de mejorarlas, de superarlas y no logran hacerlo. Y cuando no logran hacerlo dicen, yo no puedo, yo he tratado, yo he querido, yo ya traté, pero no puedo. Es que lo que está pasando es que su propósito está en mejorar una obra, una acción que fue engendrada por la carne desde tiempo atrás, un carácter que fue engendrado por la carne, fue engendrado por maltratos, por situaciones negativas, por malas experiencias. Eso me provocó tener ese carácter. Y lo que yo estoy tratando de hacer ahora en el Señor es reformar ese carácter, es adornar ese carácter, es controlar ese carácter. Y nunca voy a poder manejarlo, nunca voy a poder estar en control. Siempre terminará venciéndome. Yo lo he tratado de adornar, de arreglar, de acomodar, de sonreír, de aparentar que todo está bien, pero es algo que fue engendrado por la carne. Nunca podré mirar el fruto, la victoria que Dios quiere que mire a través de ese carácter, por más que lo quiera adornar o trabajar. ¿Qué tengo que hacer entonces? No tengo que pensar en que ese carácter que traigo del ayer es con el que Dios me va a dar la victoria. No, de lo que tengo que hacer es evitar el frustrarme tratando tanto de mejorar o de cambiar ese carácter. Lo que tengo que centrarme en hacer más que todo es en entrar a una intimidad con Dios, a la presencia de Dios, para que Dios engendre en mí un nuevo carácter que tendrá poder, que tendrá capacidad para vencer lo que yo traía desde el tiempo pasado, para derrotar, para poder hacer a un lado, para poder superar aquellas cosas que yo no podía superar. Entonces no se trata de trabajar con lo de la carne, y ese es el problema que mucho pueblo tiene o tenemos, que nuestro enfoque, estamos en Cristo, tenemos todo este montón de obras de la carne que traemos del mundo, traemos caracteres agresivos, falta de paciencia, falta de amor, heridas, desconfianza, una serie de cosas, y estamos trabajando con esas obras de la carne. Voy a aprender a confiar, voy a hacer esto, y estoy tratando de mejorar esa desconfianza, pero esa desconfianza fue engendrada por una mala experiencia en mi carne, por un golpe, por un daño, por una herida, y por más que yo quiera trabajar con eso, nunca voy a mirar la victoria. Siempre regresaré al pasado, siempre me llevará esa obra de la carne al pasado. Aguantaré un mes, 3 meses, algún tiempo sintiéndome mejor, aparentemente controlando aquello, pero en el momento que surge un problema fuerte, vuelvo a explotar, vuelvo a decir, mira, me hiciste esto, me hiciste el otro, pasó aquí, pasó allá. Por eso no te tengo confianza. ¿Por qué razón sucede eso? Porque toda la vida, aunque tenga 10 o 20 años en el camino del Señor, he estado tratando de reformar las obras de la carne, tratando de que Dios las bendiga, de que Dios me ayude con ellas, y eso no es lo que Dios dice, eso no es lo que necesito. Hermano, se me acabó el amor. Pues se te acabó el amor de la carne. ¿Qué hago? Pues ahora métete con el Señor para que te engendre un nuevo amor, para que produzca un amor que vencerá al mundo, un amor que no es vencido,
vencido, un amor que lo supera todo, un amor que lo puede todo, un amor que lo logra todo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo, aleluya. ¿Qué necesitamos? ¿Reformar la carne? No, necesitamos desechar la carne y nacer de nuevo. Es decir, ¿qué hago con esto? Que este mal carácter lo reformo. No, no lo reformes. Lo que tienes que hacer con ese mal carácter es desecharlo, pero necesitas que Dios engendre un nuevo carácter en tu vida. Dice el Señor: sean mansos y humildes de corazón, aprendan de mí y hallarán descanso para sus almas. Hermano, yo quiero ser manso y humilde, pero no puedo por este carácter, por lo que me pasó, por cómo he vivido todos estos años. Dice el Señor: hijo, yo puedo engendrar en ti un Isaac. Te sientas como una persona que no puede concebir, aunque te sientas estéril como se sentía Sara a los 90 años, estéril, le había cesado la costumbre de las mujeres. Es imposible que tengas un hijo. Hay personas que así se sienten y así les dice el diablo: es imposible que cambies, ya eres un hombre grande, ya tienes 50 años, toda tu vida ha sido de esta manera, tú ya no vas a cambiar, ya no hay esperanza para ti. Y hay ocasiones que logramos creer eso: yo ya no tengo esperanza, ya no voy a cambiar. Eso es lo que la carne dice, no va a haber un cambio. Pero el Espíritu dice: aún en tu vejez, aún cuando parece imposible, yo puedo engendrar en ti nuevos cambios, nuevas acciones, nuevas obras, nuevas bendiciones. Para mí nada hay imposible, dice el Señor. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, aleluya. Si piensas que es demasiado tarde, no creas que es demasiado tarde. Para el Señor nunca es demasiado tarde. Él siempre llega a tiempo, siempre llega en el preciso momento para socorrerte, para bendecirte, para sacarte adelante. Me explico, mis hermanos. Entonces, si nos hemos frustrado por no poder cambiar áreas de nuestra vida, es porque hemos querido reformar las obras de la carne, hemos querido adornar, hemos querido bendecir a Ismael y seguir con él en casa. Un día Dios lo cambiará, un día Dios obrará en él. Pero es Ismael, nunca lo va a cambiar Dios, nunca va a cambiar sus propósitos, porque Dios no prometió bendecirme en Ismael, prometió bendecirme en Isaac, en la promesa del Espíritu. Entonces, si yo he estado luchando porque Dios haga algo, trabajando con lo de mi carne, y me he frustrado, es por esa razón. ¿Cuál es la solución? Ya no sigas tratando con eso. Deja que el postrer Adán, el Espíritu vivificante, pueda engendrar en ti estas nuevas virtudes, y todo lo que es nacido de Dios tiene poder, tiene garantía para vencer al mundo, para vencer la prueba, para vencer la tentación, para vencer el problema, para vencer lo que estés pasando. Lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al mundo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo va a nacer aquello de Dios en nosotros? Entrando en la presencia de Dios. Hay gente que se frustra porque se afana y se aferra queriendo cambiar ciertas áreas carnales, ciertos caracteres, actitudes y cosas que están tan arraigadas a él o a ella, que por más que quiera no puede deshacerse de ellos y no puede vencerlos. Y aunque lo reforma un poco y los adorna otro poco y aparenta otro poco, nunca tiene una victoria real. Termina siendo una persona con una apariencia. En la iglesia se mira de una manera, en su casa es otra persona. Sus acciones, sus actitudes son completamente diferentes. Lo adornó, le puso otro nombre, hizo esto, hizo lo otro, pero debajo de todo lo que traemos, decimos y nos ponemos, allá adentro seguimos trayendo lo mismo todavía. ¿Sí me explico? Y termina manifestándose aquí y allá, donde menos acordamos, termina manifestándose. Entonces, ¿cómo voy a tener la victoria sobre eso? No me tengo que enfocar tanto en eso, sino tengo que centrarme en el Señor, en una intimidad real con Él. Señor, engendra en mí algo nuevo. He aquí, quiero estar íntimamente contigo. Íntimamente. ¿Qué es íntimamente? Cuando una pareja está íntimamente, hay una entrega completa, total, incondicional.
Pues lo mismo quiere Dios de nosotros, que haga una entrega total, completa, incondicional. Heme aquí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Moldéame, haz lo que quieras, cámbiame, engendra en mí algo nuevo. Yo no sé amar, yo nunca supe amar, yo no puedo amar, yo no tengo habilidad para amar. Enséñame a amar, engendra en mi amor. Hay padres de familia que eso dicen, hay esposos que eso dicen. Yo no sé amar, nunca me amaron, no sé cómo hacerlo, no estoy acostumbrado a hacerlo, no soy expresivo, y se aferran a eso y se mantienen ahí. Es que yo no sé hacerlo porque nunca lo hicieron conmigo, porque nunca lo recibí. Y tienes razón, humanamente nunca podrás hacerlo porque nunca lo obtuviste. Pero Dios dice, nunca es demasiado tarde. Aunque tu padre terrenal no te dio el amor, aunque tu esposo o tu esposa no te dio el amor, o quien fuera no te dio el amor, pero tienes un Padre celestial que te ofrece un amor incondicional, que te bendecirá, que te sustentará, que te fortalecerá, que vencerá al mundo, vencerá la adversidad, vencerá el problema, vencerá todo aquello, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gálatas capítulo 4. Diga un amén cuando lo tenga. Veamos lo que dice el capítulo 4, el versículo 19 y el versículo 20. Lo tenemos. Una persona que no tiene una intimidad con Dios jamás concebirá, jamás dará a luz esa clase de amor que Dios engendra, esa clase de paz que Dios da, esa clase de paciencia que Dios ofrece, esas virtudes que superan los peores tiempos, esas virtudes, esos frutos del Espíritu, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Nunca podremos dar a luz si no estamos íntimamente con Dios. Entonces, la intimidad, el buscar acercarse a Dios, el no convertirnos en personas religiosas, en hombres, mujeres que solamente terminamos con costumbres y religiones, nunca tendremos lo que necesitamos para vencer. Llegará el problema al matrimonio y lo destruirá. Llegará el problema al hogar y lo dañará. Llegará el problema a nuestra vida y nos deprimirá. Seremos derrotados en diversas áreas de nuestra vida porque estamos queriendo combatir con armas de madera, con armas frágiles que se quebran, que se rompen, porque son engendradas por nuestra carne. Pero cuando el Espíritu comienza a engendrar en ti lo que Él sabe dar, eso está destinado para vencer al mundo. Está destinado para vencer al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Veamos qué dice la palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice la Escritura: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y les comienza a hablar del versículo 21 precisamente de esa experiencia. Les comienza a hablar de Isaac y de Ismael, de los dos pactos, de los dos pueblos, de cómo Ismael perseguía a Isaac, de cómo Dios le dijo a Abraham: echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredarán. Pero comienza diciendo primeramente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo se está formando en nosotros cada día. Y Pablo dice: yo vuelvo a sufrir dolores de parto, me duele una vez más el dar a luz, el engendrarlos con la palabra, porque veo que todavía no se forma Cristo en vosotros, que todavía están actuando en su antigua naturaleza, que todavía las acciones que reflejan son engendradas por el viejo hombre, por la carne, por el mundo, y no por el Espíritu de Dios. Y por eso dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero que no eran creyentes, ya eran creyentes. Que no era la iglesia de los Gálatas, sí, era ya la iglesia de Cristo de los Gálatas. Y Pablo era el pastor y el apóstol.
Y comienza a predicarles y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Pero qué no nacimos ya, Pablo? Estás diciendo como que no hemos nacido, pero ya nacimos de nuevo, ya creímos en Cristo. Es cierto, ya creyeron en Cristo, nacieron de nuevo un día, pero se quedaron ahí estancados. Tienen que seguir renaciendo, tienen que seguir engendrándose en ustedes algo nuevo. Tiene que engendrarse en ustedes un nuevo cariño, un nuevo amor, una nueva paciencia, virtudes de parte de Dios que los equiparán y los prepararán para vencer a este mundo. No sigan reformando la carne, no sigan pidiendo que Dios bendiga simplemente lo que no ha nacido de Dios. Mejor preocúpense porque Dios engendre nuevos hijos, nuevas virtudes, nuevas bendiciones, nuevos deseos, nuevas acciones en su vida. Y cuando Dios engendre esas bendiciones, ustedes no van a tener que pedirle ni siquiera: Dios bendíceme. Automáticamente las bendiciones te seguirán todos los días de tu vida. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, va a seguirte aquella bendición, va a seguirte aquella virtud. Vas a estar equipado con lo que vence al mundo. Vamos a la palabra, que el tiempo se nos va. Salmo 36, versículo 7 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Dice la palabra: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por esto los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Oiga muy bien esto. Esto es lo que surge cuando hay algo que se engendra de Dios en nosotros. Cuando Dios nos equipa con lo que vence al mundo. Dice primeramente: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ahí se refugian, ahí está el secreto, ahí está la victoria. Y dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. No dice serán saciados en parte. Andarán con amargura en su corazón, andarán insatisfechos, andarán con malas caras. No, andarán contentos y alegres. Pero hermano, mire, tiene este problema, mire, tiene esta aflicción, esta necesidad. No le preocupa. Estoy completamente saciado en la presencia de mi Dios. Hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Estoy completamente saciado de la presencia, de las grosuras, de las bendiciones del Señor. Hermano, pero mire, mi esposo no me da amor. Pero cuando Dios te sacie con el de él, no vas a mendigar amor de alguien más. Vas a estar completamente saciado. Vas a decir: reciba de la tierra o no reciba, no me importa. Me dé o no me dé el esposo, la esposa o quien sea, no me importa. ¿Por qué? Estoy completamente saciado. ¿Andaré con amargura? No, no andaré con amargura. ¿Por qué? Porque estoy completamente saciado. ¿En qué área? En todas mis áreas. Espiritualmente, moralmente, estaré saciado. Y Dios se encargará de proveer aún lo material para mi vida. Porque Él quiere saciarte en todas las áreas. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán como una añadidura. Dale un aplauso al Rey. Entonces dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Y termina diciendo: en tu luz veremos la luz. En tu luz, en la luz del Espíritu de Dios, en la luz de la palabra de Dios, en Dios veremos la luz. En tu luz veremos la luz, veremos nuestra luz, entenderemos, asimilaremos, conoceremos, cambiaremos en la luz de Dios. Cuando llega la luz de Dios,
Cuando nos centramos en Dios y nos metemos con Dios, en ocasiones, en vez de decirle a Dios, cámbialo, le decimos, cámbiame, Señor, porque en tu luz veo la luz. En tu luz entiendo que primero tengo que arreglar mis problemas, mis situaciones. Tengo que cambiar mis puntos negativos. Tengo que comenzar conmigo y no queriendo que cambie la otra persona. Comenzamos a mirar la luz. Comenzamos a entender que no somos del todo justos como creemos muchas veces, que no siempre tenemos la razón como pensamos muchas veces, que nos aferramos a que yo tengo la razón, yo estoy bien y tú estás mal. En tu luz veremos la luz. En tu luz, en la luz de Dios, aprendemos a enfrentar las adversidades. Dios nos da una manera de enfrentar los problemas, de pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Miramos la luz. ¿Y yo por qué me voy a humillar? ¿Yo por qué voy a pedir perdón? Si Él fue el de la culpa. Cuando entras a la presencia de Dios, no te importa quién tuvo la culpa. Aprendes a humillarte, aprendes a perdonar y a pedir perdón, aprendes a buscar la misericordia de Dios. En tu luz veremos la luz. El hombre, mientras no viene a la luz de Cristo, el hombre camina como un ciego, creyendo que todo lo sabe, siendo sabio en su propia opinión, pero sin entender y sin asimilar lo que Dios realmente quiere para su vida. Se queja, reniega y está tratando con lo de la carne, pero no hay nada del Espíritu en él. Entonces, cuando dice en tu luz veremos la luz, está hablándonos de que la victoria, el triunfo está en la luz de Dios, en el Espíritu de Dios. Se ilumina nuestra mente, se alumbra nuestro corazón, cambia nuestros sentimientos, nos sentimos diferente. En tu luz veremos la luz. ¿Por qué? Porque la luz de Dios se refleja en nosotros como se reflejó en Moisés. Cuando Moisés subió a la presencia de Dios, dice que subió y estuvo hablando con Dios en la intimidad, y cuando bajó, su rostro resplandecía como el sol, al grado que se tuvo que poner un velo en su cabeza para que pudieran mirarlo, y no soportaban la luz que salía del rostro de Moisés. Pues ¿qué pasaba con Moisés? Tenía algo propio. No tenía algo propio, era la luz de Dios que se reflejaba en él. Es lo que Dios quiere hacer. En su luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. ¿Qué significa esto? Significa que así como Moisés, cuando Moisés subió y bajó reflejando la gloria de Dios, sin querer, sin proponerse, sin hacerlo de una manera voluntaria, sino era simplemente algo que pasaba, reflejaba la luz. Pues así pasará con nosotros. Una vez que estás en la luz de Dios, en la intimidad con Dios, vas a salir reflejando lo que es Dios. Ya no una luz literal, sino una luz espiritual. Se reflejará en ti una paz tan hermosa que alguien dirá: se mira a Dios en ti, se mira una luz en tus ojos, se mira un reflejo especial, se mira un amor especial. ¿Cómo le haces para tener eso? Es que esto no es mi amor, esta no es mi luz, esta no es mi paz, esto es Dios en mí, es el reflejo de Dios en mi vida. En la luz de Dios se refleja Dios en mi vida. Si entro a la presencia de Dios, voy a salir reflejando la luz de Dios, voy a salir mostrando lo que es Dios, las acciones de Dios, el fruto de Dios, la paciencia de Dios, la mansedumbre de Dios. Eso se va a reflejar. Vea usted una persona cuando está en la presencia de Dios y se levanta y verdaderamente estaba en una bendición especial, la mira con una serenidad, una bendición tan linda, un reflejo de paz, de amor, una virtud tan especial. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es reflejando a aquel con el que ha estado. Y entre más te metes con él y entre más cerca estás de él, más reflejarás la gloria de Dios. Y la gente dirá: qué grandes cambios veo en tu vida, qué grande fruto, qué amor, qué paciencia, qué bonito. Y tú dirás: ¿cuándo? ¿De dónde? ¿Cuál? Si yo ni cuenta me doy de esas virtudes. Es que no son tus virtudes, son las virtudes de Dios reflejándose en tu vida, y por esa razón puedes reflejarla con libertad. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. Isaías 55, ya le termino. Isaías 55, gloria a Dios, versículo 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice:
Aquí nos habla de lo mismo, lo terrenal, lo espiritual, el primer Adán, el postrer Adán, el hombre, Dios, lo humano y lo espiritual. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Habla de los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Los pensamientos del hombre son vanidad. Los pensamientos de Dios son perfectos y santos. Los pensamientos del hombre se desvanecen y no siempre se llevan a cabo. Los pensamientos de Dios son propósitos eternos. Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, que no son pensamientos de mal, sino de bien. Pero uno no alcanza a asimilarlos como hombre. No alcanza a asimilarlos cuando vive simplemente desligado de esa intimidad con Dios. Cuando uno vive caminando ligado a lo que hay en este mundo, piensa como hombre, acciona como hombre y se mueve como hombre. Y ahí es donde vienen nuestros fracasos, nuestra impotencia y nuestras limitaciones. ¿Qué dice Dios? Métete a mi presencia para que conozcas mis pensamientos. Para que no pienses como hombre, sino para que sea yo quien te ilumine, para que en mi luz veas la luz, para que comprendas mis propósitos para tu vida. Porque los pensamientos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. En otras palabras, está diciendo: ustedes andan por un camino con unos pensamientos, bendice mi camino, bendice mis pensamientos. Y dice el Señor: no, yo voy a bendecir los caminos que tengo para ti, los pensamientos que tengo para ti. No lo que va conforme a la carne terrenal, sino lo que va conforme al Espíritu celestial. Y está muy lejos una cosa de la otra. Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis pensamientos están más altos que los pensamientos de ustedes terrenalmente hablando. Entonces, ¿cómo voy a comprender los pensamientos de Dios? Entrando a su presencia, Dios va a engendrar un deseo, un sentir, un pensamiento en tu vida. Dios te va a inspirar cosas hermosas. Te va a traer al corazón y a la mente: haz esto, enfrenta los problemas de esta manera, arréglate de esta manera, toma esta actitud, desarróllate así. Y vas a comenzar a sentir un profundo deseo de hacer lo que Dios te está mostrando. Porque estás en la presencia de Dios, estás en la intimidad de Dios. Entonces, entendamos la diferencia de lo terrenal a lo espiritual. Los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres, que son terrenales. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En otras palabras, acciones, pensamientos, sentimientos, todo lo de Dios es perfecto y es más alto. Todo lo del hombre es terrenal. Cuando nos pegamos a este mundo como hombres, como almas vivientes, estamos propensos a ser derrotados por todo lo que emprendemos. Pero cuando nos apegamos a Dios y permitimos que Dios nos guíe y nos produzca el deseo que Él tiene, el pensamiento que Él tiene, el anhelo que Él tiene, está la victoria garantizada. Está naciendo en nosotros un deseo, un pensamiento que es engendrado por Dios y está garantizado para vencer, porque todo lo que vence al mundo, todo lo que nace de Dios, vence al mundo. Dice la última parte, el versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, son lo que engendra en nosotros los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, las acciones de Dios. Entonces dice que
Así como la lluvia que desciende de los cielos, la nieve dice, cae y dice, no vuelve atrás, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Tenemos que permitir que la palabra no simplemente entre a nuestro oído y salga y quede ahí. No solamente permitir que quede en nuestra mente y convertirnos en personas intelectuales. Tenemos que permitir que la palabra se engendre en el corazón, se arraigue en el corazón, que la palabra sea parte de nuestra vida, que esté arraigada. Porque cuando la palabra se arraiga, la palabra es el semen de Dios, es la semilla de Dios. Y el corazón es como el óvulo de la mujer, donde viene la palabra, el semen de Dios, a engendrar una nueva vida. Pero solamente engendrará vida cuando hay un óvulo, cuando hay un corazón abierto que recibe ese semen, esa semilla, esa simiente de Dios. Y cuando la palabra llega y haya cabida en el corazón, entonces comienza a engendrar en nosotros cosas grandes y maravillosas. Y Dios cumple su propósito en nosotros, porque dice, la palabra que yo envío no volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquel propósito para el cual yo la he enviado. Si Dios envía una palabra a tu vida para cambiar tu carácter, para darte paciencia, para darte amor, para renovar a cualquier área de tu vida, dice, no volverá a mí vacía. Tenlo por seguro que la palabra que haya cabida en tu corazón llevará un fruto maravilloso. Al 30, al 60, al 100 por uno habrá fruto de parte de Dios. No volverá a mí vacía, es promesa de Dios, es garantía de Dios, sino que hará aquello para lo cual yo la he enviado. Toda palabra que Dios envía es con un propósito: cambiar nuestras vidas, transformarnos, fortalecernos, bendecirnos, alentarnos, hacer maravillas en nuestra vida. Hermano, ¿y por qué no ha sucedido? Tengo 5 años, 10 años, 20 años en el Señor, porque no he permitido que la palabra se engendre en verdad en mi corazón. En ocasiones la palabra como llega sale y no se queda en nosotros. Muchas veces aún abortamos la palabra. En un momento la recibimos, la retenemos y después la abortamos y ya no la retenemos. Y nunca miramos el fruto que Dios quería producir en nosotros. Por eso el Señor Jesús decía tanto: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. En otras palabras, abra su corazón al Espíritu Santo de Dios. Abra su corazón a la palabra de Dios y mirará cambios, proezas, maravillas. No cierres tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Permite que la palabra se engendre en ti y Dios se encargará de lo demás. Dios cambiará tu vida, no eres tú quien la cambiará, es Dios el que cambia las vidas. Póngase de pie, póngase de pie. Es solamente Dios. Qué bueno que tenemos un día más para bendecirle, para agradecer el nombre